En Panamá hay ranta de talento. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Julio Pérez. Mi grupo está formado por Tauriel Guerra, Tatiana Júcar, Nazario Ríos y Yoriel Alfaro. Tenemos el gusto de presentarle el tema la respiración celular. La máscara, Objetivos: entender qué es la respiración celular, su importancia y los pasos principales de la misma. Diferenciar entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Diferenciar entre la fermentación láctica y alcohólica y conocer sus implicaciones. Medir la respiración aeróbica en varios organismos utilizando titulaciones. Estudiar la producción del CO2 durante la fermentación anaeróbica de varios carbohidratos. un famoso descubrirás. Un chopa curioso, el mejor de todo Panamá. Un famoso cantan en la máscara y todos se preguntan, fíjese quién será. Mi nombre es Julio Pérez y le estaré explicando de forma completa qué es la respiración celular, en qué orgánulo ocurre el proceso, cuáles son los dos tipos de respiración celular y qué nos dice la ecuación general balanceada de la respiración. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es un proceso bioquímico esencial en que las células obtienen energía. Generalmente la energía almacenada en las moléculas de glucosa. Este proceso se realiza en tres etapas principales: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La glucólisis. La glucosa se descompone en moléculas más pequeñas. Luego, en el ciclo del Krebs se generan moléculas transportadoras de energía. Finalmente, en la cadena de transporte de electrones se produce el ATP, principal fuente de energía celular, mediante la transferencia de electrones. ¿Con qué se da? La respiración celular puede ocurrir tanto aeróbicamente utilizando oxígeno como anaeróbicamente sin oxígeno. ¿En qué orgánulo ocurre el proceso? Se produce en la mitocondria. Las mitocondrias son los orgánulos celulares que generan la mayor parte de energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. ¿Cuáles son los dos tipos de respiración celular? La aeróbica y la anaeróbica. La respiración aeróbica es la forma más extendida de respiración, propia de la mayoría de las bacterias y de los organismos eucariotas. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica está presente en algunos organismos procariotas y de vital importancia en el ciclo biogeoquímico de los elementos. Algunas especies de bacterias se adaptan y sobreviven ante la presencia o ausencia de oxígeno en el medio que los rodea. La ecuación general balanceada de la respiración. Tenemos
glucosa más oxígeno. Esto nos da como resultado energía. Se obtiene 2 de dióxido de carbono más el agua. La respiración celular ocurre en la mitocondria, ya que es el organelo encargado de generar la energía. Dentro de la mitocondria se encuentra la respiración externa. Función tiene a combinar la glucosa con el oxígeno para tener energía. Esa energía llamada se almacena en la molécula de ATP, adenosín trifosfato. Ahora balancearemos la ecuación. En los reactivos tenemos 6 de carbono, mientras que en los productos tenemos 1. Ahora colocamos el número 6 en los productos. Ahora tenemos 6 de carbono en los reactivos y 6 de carbono en los productos. 12 de hidrógeno, mientras que en los productos tenemos 2 de hidrógeno. En los reactivos tenemos 2 de oxígeno, mientras que en los reactivos tenemos 2. Nos alteró la fórmula en la parte de los reactivos. Entonces colocamos nuevamente el número 6 en la parte de los reactivos, que serían en parte del oxígeno. Ahora tenemos 6 por 2, 12 de oxígeno en la parte de los reactivos y 6 por 2, 12 en los productos. Seguimos con el hidrógeno nuevamente. Tenemos 12 en los reactivos, mientras que en los productos teníamos 2. Ahora colocamos nuevamente el número 6. Ahora tenemos 6 por 2, 12. Y en los productos 6 por 2, 12. Ahora sí, la ecuación para verificar si está correctamente balanceada. Tenemos 6 de carbono en los productos, 6 de carbono en los reactivos. Tenemos 12 de hidrógeno en los productos, en los reactivos, mientras que en los productos tenemos 6 por 2, 12. En los reactivos tenemos 6 de oxígeno, nuevamente, y 6 también nuevamente, 6 por 1, 6. Oxígeno tenemos 6 por 2, 12, 6 por 2, 12. Luego de ello, ahora sí tenemos la ecuación balanceada. A continuación, mi compañero Dauriel Guerra le estará explicando sobre dónde ocurre el proceso de la glucólisis, en qué consiste y la formación del complejo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Dauriel Guerra. Hoy vengo a hablarles sobre dónde se da el proceso de la glucólisis, en qué consiste y la formación del complejo acetil, CoA. Empezaremos hablando un poco sobre qué es la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa a romperla en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea, que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los seres vivos hoy en día. Ahora estaremos hablando sobre dónde se da el proceso de la glucólisis. El proceso de la glucólisis ocurre en el citoplasma de las células fuera de la mitocondria. Es una vía metabólica que no requiere oxígeno. Es anaeróbica, por lo que puede ocurrir en todo tipo de células, tanto procariotas como eucariotas.
Ahora estaremos hablando en qué consiste en la formación de la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica fundamental que ocurre en el citoplasma de la célula. Es el proceso en el cual una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, produciendo energía de forma de ATP y NADH. El proceso de la glucólisis se puede dividir en dos fases principales: la fase de inversión de energía y la fase de generación de energía. Hablaremos sobre la fase de inversión de energía. En los primeros pasos, la célula utiliza dos moléculas de ATP para fosforilar la glucosa, preparándola para ser descompuesta. Esto crea compuestos más inestables que eventualmente se convertirán en piruvato. La fase de generación de energía. La molécula fosforilada de glucosa se divide y se convierte en dos moléculas de piruvato. En este proceso se producen 4 moléculas de ATP con un beneficio neto de 2 ATP y 2 moléculas de NADH, una forma de almacenamiento de energía. En resumen, la glucólisis es un proceso clave que permite a las células obtener energía rápidamente a partir de la glucosa y es fundamental tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Ahora le estaremos hablando sobre la formación del complejo acetil CoA. El acetil-CoA es una molécula fundamental en el metabolismo celular que actúa como intermediario esencial en diversas rutas bioquímicas. Su estructura está compuesta por un grupo acetilo unido a la coenzima A, una coenzima que contiene ácido pantoténico y adenosina. Esta molécula desempeña un papel crucial en el metabolismo energético y en la síntesis de numerosos compuestos biológicos, siendo de gran relevancia en la medicina y la biología. En términos, su función del acetil-CoA es conocido principalmente por su participación en el ciclo de Krebs, también llamado el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Este ciclo es una serie de reacciones químicas que se producen en la matriz mitocondrial esenciales para la producción de energía en forma de trifosfato de adenosina. Durante el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato para formar citrato, iniciando así una secuencia de reacciones que resultan en la producción de NADH y FADH2, moléculas que posteriormente donan electrones a la cadena de transporte de electrones para la generación de ATP. Sobre el diagrama de ciclo de Krebs. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, una estructura ubicada en el interior de los mitocondrias, que son los centrales energéticos de la célula. Aquí puede ver en la imagen, es un diagrama de ciclo de Krebs. Como segundo punto, también estaré hablando sobre las reacciones químicas que se producen en el ciclo de Krebs. Reacciones enzimático interconectado que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos de carbono, CO2, liberando electrones y protones en el proceso. Puede ver en esta imagen qué son las reacciones del ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es una serie de reacciones químicas que ocurren en la célula para generar energía a través de la oxidación de moléculas de acetil-CoA. Como puede ver también aquí en la imagen, citrato sintetasa acetil-CoA. Estas son las estructuras y las ecuaciones del ciclo de Krebs. Proceso que se lleva a cabo por la acción de 8 enzimas.
también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 1. Ocurre en todos los animales, plantas superiores, bacterias. Tiene lugar en orgánulos membranosos, mitocondria. Puede observar en esta imagen que hay varios átomos que cada átomo tiene su significado, como citrato, oxidación, ni carboxílidos, producto NADH, Will Day, reforme CO2. Estas son las ecuaciones del proceso que se lleva a cabo por las acciones. Muchas gracias a todos, chicos. ¿Qué es? La fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos de NADH, NADH, pH y FADH, obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular, acoplado con la síntesis del ATP. Este proceso metabólico está formado por un conjunto de enzimas complejas que catalizan varias reacciones de óxido de reducción, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones y donde se forma finalmente el agua. Se lleva a cabo en las células eucariotas. Este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa comienza con la entrada del E- en la cadena respiratoria. Los E- pasan a través de una serie de transportadores incluidos en la membrana interna mitocondrial. Los transportadores electrónicos mitocondriales funcionan dentro de complejos proteicos ordenados en serie. La cadena de transporte E- es un proceso exergónico que libera energía suficiente para la síntesis del ATP. Existe una translocación del H+ desde la matriz hacia el EIM. Fuerza promotriz. Síntesis de ATP por ATP sintasa. Importancia biomédica. Los organismos aerobios pueden captar una proporción mucho mayor de la energía libre disponible de los sustratos respiratorios que los organismos anaerobios. La mayor parte de este proceso tiene lugar dentro de las mitocondrias, que se han denominado las centrales de energía de la célula. Gracias. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Yorel Alfaro Rayo, del 11º L, y tengo el gusto de presentar tipos de fermentación. El primer tipo de fermentación es la fermentación láctica. La fermentación láctica. Este proceso es del piruvato que se convierte en ácido láctico. No se libera dióxido de carbono y es realizado principalmente por bacterias lácticas como Lactobacillus y también por células musculares humanas durante el ejercicio intenso. Produce ácido láctico y pequeñas cantidades de ATP.
La segunda fermentación es la fermentación alcohólica. En esta fermentación el piruvato se convierte en estanol y dióxido de carbono. Es llevada a cabo principalmente por levaduras del Saccharomyces